El sol caía sobre el desierto de California, un infierno silencioso esperando ser desatado. Dos siluetas, elegantes y depredadoras, brillaban bajo el calor abrasador. No era un espejismo, sino el escenario para una batalla de titanes automovilísticos. El Corvette C8 estadounidense, un rugiente símbolo de potencia bruta, contra el McLaren 720S británico, un instrumento de precisión quirúrgica en la ingeniería. El Corvette, una leyenda renacida, contaba con un feroz motor V8 montado en el centro, una ruptura radical con sus predecesores. Era una declaración. Estados Unidos ya no se conformaba solo con la fuerza bruta, anhelaba sofisticación, agilidad, un toque de elegancia que combinara con su musculatura. Al otro lado del asfalto, el McLaren parecía burlarse. Su carrocería elegante y aerodinámica parecía esculpida por el propio viento. Los dos turbocompresores susurraban promesas de una velocidad devastadora. Esta era una máquina nacida en el circuito, su linaje grabado en los anales de la historia del automovilismo. Esto era más que una simple carrera. Era un choque de filosofías, una batalla por el alma del superdeportivo. El Corvette C8, un descarado recién llegado con algo que demostrar. Sus líneas eran audaces, angulares, una promesa del poder salvaje que acechaba en su interior. El rugido de su motor era un grito primario, un desafío al mundo. Este era el deportivo de Estados Unidos, y no estaba aquí para jugar limpio. El McLaren 720S, en marcado contraste, exudaba un aire de silenciosa confianza. Era un depredador con un traje a medida, su belleza iba más allá de lo superficial. Cada curva, cada entrada de aire, estaba meticulosamente diseñada para lograr la perfección aerodinámica. Este era un coche que no necesitaba gritar para ser escuchado. Su rendimiento hablaba por sí solo. Dos coches, dos enfoques diferentes para alcanzar el nirvana automovilístico. Uno, un golpe de martillo de potencia. El otro, un golpe de estilete de precisión. Hoy, en este asfalto bañado por el sol, descubrirían cuál reinaba de forma suprema. El corazón del Corvette C8, un monstruoso V8 de 6.2 litros, que generaba casi 500 caballos de fuerza. Era una sinfonía de explosiones, cada una impulsando el coche hacia adelante con una fuerza implacable. El sonido era embriagador, un rugido gutural que reverberaba en los huesos. El McLaren 720S respondía con un V8 biturbo de 4 litros. Más pequeño en cilindrada, sí, pero que eso no te engañe. Este motor era una obra maestra de la ingeniería, exprimiendo una alucinante potencia de 710 caballos. Los turbos gemían como avispas furiosas, aumentando la presión y liberándola con una ferocidad que contrastaba con el refinado exterior del coche. Estos eran motores diseñados para desafiar la física, para superar los límites de lo posible. Hoy serían llevados al límite. Al volante del Corvette, un veterano curtido, Jake Maverick Miller. Años de carreras habían grabado líneas en su rostro, cada una contando una historia de adelantamientos audaces y finales trepidantes. Sabía lo que era llevar un coche al límite y más allá. En la cabina del McLaren se sentaba un joven prodigio, Ethan Iceman Carter. Tranquilo, sereno, casi inquietantemente. Sus dedos bailaban sobre el volante. Un director de orquesta preparándose para dirigir una sinfonía de velocidad. Anhelaba esta victoria, no por la gloria, sino para demostrar algo. La tecnología triunfa sobre la fuerza bruta. La tensión era palpable, el aire denso por la expectación. Estos eran dos de los mejores pilotos del mundo, cada uno con su propio estilo único, su propio deseo ardiente de ganar. Sección 5. Luz verde. Y arrancan. Las luces de salida parpadearon, una cuenta atrás para la guerra automovilística. El Corvette, con un poderoso rugido, saltó hacia adelante, sus neumáticos arañando el asfalto en busca de agarre. Maverick, todo instinto y experiencia, controlaba a la bestia, manteniendo su potencia bruta bajo control. El McLaren,
con un silencioso silbido, pareció simplemente materializarse al flanco del Corvette. Iceman, frío y calculador, aprovechó el superior control de lanzamiento del McLaren, saliendo disparado de la línea de salida con apenas un chirrido de los neumáticos. La primera curva se acercaba, una curva cerrada a la derecha, una prueba de nervios y habilidad. Sección 6. La paella de la curva. Agilidad versus potencia. Maverick lanzó el Corvette en la curva, confiando en la fuerza bruta para abrirse paso. Los neumáticos gritaron en señal de protesta, dejando un rastro de goma en el asfalto. El coche patinó, se desvió, pero Maverick aguantó, como poseído. Iceman, imperturbable, adoptó un enfoque diferente. Bailó con el McLaren en la curva, frenando tarde, girando bruscamente y liberando la furia del turbo a la salida. El coche pareció girar a su alrededor, un arma guiada por una mano experta. El Corvette salió primero de la curva, su potencia bruta le daba ventaja en la salida. Pero el McLaren se acercaba, su agilidad superior le permitía llevar más velocidad en la curva. Sección 7. Sinfonía en la recta. Los motores rugen. Los dos coches rugieron por la recta, una sinfonía de motores aullantes y viento aullando. Maverick desató toda la furia del Corvette. La aguja del velocímetro subía implacablemente. Este era su dominio. La potencia bruta del V8 americano no tenía parangón, pero el McLaren era implacable. Los turbos cantaban su aguda canción, impulsando el coche hacia adelante con una fuerza imparable. Iceman mantuvo el pie en el acelerador. El paisaje era una mancha borrosa mientras reducía la distancia con el Corvette. La siguiente curva, una amplia curva a la izquierda, se alzaba en la distancia. Esta era la oportunidad del McLaren para brillar. Sección 8. Un final de foto para la historia. El McLaren cortó la curva, sus neumáticos apenas susurrando en señal de protesta. Iceman pisó el acelerador. El coche respondió con una oleada de aceleración que parecía desafiar la física. El Corvette, lastrado por su tamaño y peso, se esforzaba por seguir el ritmo. Cuando cruzaron la línea de meta, era imposible saber quién había ganado. Los dos coches estaban codo con codo, sus motores rugiendo su desafío. La multitud contuvo la respiración, esperando el resultado oficial. Una eternidad pareció pasar antes de que el locutor finalmente hablara, con la voz temblorosa por la emoción. Sección 9. Bandera a cuadros. ¿Y el ganador? Por un estrechísimo margen, el ganador es el McLaren 726. Un grito de júbilo brotó de un lado de las gradas, mientras la otra mitad permanecía en silencio, atónita. Iceman, con una leve sonrisa en los labios, salió del McLaren, alzando los brazos en señal de victoria. Maverick, con el rostro marcado por la decepción, solo pudo negar con la cabeza en señal de resignada admiración. Había sido derrotado, pero no por mucho, y no por la fuerza bruta, sino por algo completamente distinto. El McLaren, un testimonio de la ingeniería de precisión y la destreza tecnológica, había demostrado su punto. Sección 10. Ecos del rugido. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el desierto circuito, los ecos de los motores aún flotaban en el aire. La batalla había terminado, pero la rivalidad estaba lejos de haberlo hecho. El Corvette C8, símbolo del músculo americano, había luchado valientemente, pero al final se había quedado corto. Era un recordatorio de que la potencia bruta por sí sola ya no era suficiente en el mundo de los superdeportivos. El McLaren 720S, un triunfo de la ingeniería británica, había demostrado su dominio. Era un coche que desafiaba las expectativas, una obra maestra de velocidad y agilidad. Pero una cosa era segura: la batalla entre estos dos titanes del asfalto continuaría.
cada victoria alimentando el fuego para la siguiente. Porque en el mundo de los superdeportivos no hay línea de meta, solo la búsqueda incesante de la perfección automovilística.